Palabra es la luz que alumbra la oscuridad. Solo allí puedo encontrar tranquilidad. Enderezaste mis pasos. ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio 35 de CASP, quienes aman su palabra. Qué gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Hoy pues queremos platicar en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Que nadie tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo. Esto le decía Pablo a Timoteo. Queremos platicar sobre eso hoy y pues con esto les damos la bienvenida a CASP, quienes aman su palabra, sobres a darle. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Ok, como les decía ahorita al inicio, 1 Timoteo 4:12, lo leo en la NTV, dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. En la NBI, por ejemplo, la primera parte dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Hace unos episodios atrás hablábamos de que va a ser pesado. Va a ponerse en una balanza lo que hemos hecho, ¿no? Va a ser juzgada esa parte, si hicimos bien, si hicimos mal. Y va a haber un galardón, ¿no? Para el que haya hecho buenas obras. Y hablábamos sobre el discipulado, ¿no? Y leía ahí algo que escribió John MacArthur. Y básicamente era que las cosas en que nosotros hayamos edificado en otros, en un contexto eterno, eran las cosas que iban a mantenerse en pie, ¿no? Iban a ser galardonadas, vamos. Y tocábamos el punto de hacer discípulos, de dejar huella en otros. Y yo creo que esa parte tiene muchísimo que ver con el ejemplo. Yo creo que es imposible dejar huella en otra persona o hacer discípulo a otra persona si no le estamos dando un ejemplo, ¿no? Entonces, esa era una parte primordial para Timoteo. O sea, iba a estar al frente de un grupo de personas que debía de discipular, que debía de dejar huella en ellos. Y el principio que establece Pablo para poder lograr eso es ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, MacArthur dice: el mensaje más grande de una persona es el poder de una vida ejemplar. Y se me hace importante eso, ¿no? O sea, hay veces que nuestras palabras pueden decir muchísimas cosas, pero ¿qué onda con nuestros actos, no? O sea, ¿sí es compatible lo que estoy hablando con lo que estoy viviendo? Ese es básicamente, creo que el principio que establece Pablo, ¿no? O sea, tienes todo esto que hacer, pero antes de eso, las bases que tienes que poner es ser ejemplo, para que posteriormente la gente te respete y obviamente todo lo que digas llegue al corazón de las personas, porque de lo contrario pues sería imposible, ¿no? Por ejemplo, en el original, esa parte de ejemplo es tupos, que significa modelo. Yo no tiene mucho que compartir en la iglesia, y a ese mensaje me acuerdo que le puse la luz que alumbra a todos, le puse así, y tomé como base Mateo 5, verso 15 y 16, donde Jesús está hablando de la luz y la sal, ¿no? Que somos luz y que somos sal. Y el verso 15 y 16 dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces el planteamiento de Jesús es: ustedes son la luz del mundo, ¿sí?
Y una ciudad que está sobre una montaña, pues no se puede esconder. Ni tampoco agarras una lámpara y la escondes debajo del cajón, sino que la pones sobre la mesa para que alumbre a todos. Y esta parte es donde se me hace relevante. Así alumbre su luz delante de todos y puedan ver sus buenas acciones. O sea, lo que Jesús está hablando aquí es de acciones. O sea, la luz que va a brillar frente a todos es el comportamiento de ustedes. Es el ejemplo de ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo, al final del día, que lo que predica más es lo que hacemos. Predica más eso que lo que decimos. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde empieza después a decir Pablo en qué puntos era importante que fuera este ejemplo. Y empieza a hablar, o el primer punto que pone es en su manera de hablar. Lo voy a leer porque es importante. Dice, sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. En la NBI dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. Y yo pienso que ese primer punto, man, es el que más nos olvidamos, ¿no? De repente empezamos y hablamos y a veces ni siquiera estamos pensando que estamos hablando y puede que estemos hablando puras tonterías. Justo el episodio pasado hablábamos sobre el corazón y yo expuse una parte donde Jesús habla y dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? No, empieza diciendo, ¿no? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca y expone, ¿no? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca. Y luego dice, o sea, porque no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de él. Entonces, esto empata totalmente con eso que habíamos estado platicando el episodio pasado, ¿sí? Al final de lo que hay en nuestro corazón es lo que sale. Y lo principal y lo primero que está poniendo como reglamento Pablo es que todos sigan tu ejemplo en tu manera de hablar. Lo voy a volver a leer en la NBI porque se me hace muy chido. Dice, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, dice todavía, en la manera de hablar. Y creo que esa, amén, es algo que en lo personal yo quiero cuidar, ¿no? Porque a veces uno también usa muchos motes, muchos modismos y muchas cosas que a lo mejor personas pues te lo pueden tomar, personas a lo mejor conocidas, ¿no? O sea, no pueden ver malo que uses ciertos motes o modismos, pero hay personas que sí se pueden sacar de onda, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que sí es cuidar hasta eso, ¿no? Cuidar hasta nuestra manera de hablar, porque es muy relevante, ¿no? Es muy relevante y máxime, digo, hablé de cosas sencillas como los motes y los modismos, pero hay gente que se va de panza, ¿no? Y de repente está hablando cualquier serie de tonterías, ¿no? E incluso hay un pasaje que habla sobre qué tan importante es lo que decimos, que dice, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿sí? Entonces habla de toda palabra ociosa, vas a dar cuenta de ello, ¿no? O sea, básicamente hasta nuestra manera de hablar va a ser expuesta, ¿no? Porque por tus palabras o vas a ser justificado o por tus palabras vas a ser condenado, ¿no? Y Pablo aquí está planteando este punto de ese ejemplo, ¿no? Que todos... Ahora sí que todos sigan tu ejemplo en tu manera de hablar, ¿sí? Y luego se va al siguiente punto, que es en la forma en que vives, dice, ¿no? En la NBI dice en la conducta, ¿sí? Entonces en la forma que vives, aquí hice otro apunte de MacArthur porque me gustan mucho los comentarios de MacArthur y dice, una vida de santidad da poder y autoridad al mensaje de una persona. Y primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo, ¿sí? Y a veces ese es otro punto importante, ¿no?
que a veces, como decíamos nosotros, ¿no? Este compa ya se ambientó, ¿no? Normal la raza se ambienta y la palomilla empieza a tirar albures y cuando menos piensa la raza anda nadando, ¿no? Anda nadando ahí entre todo ese cotorreo, ¿no? Empiezan a entrar a la cura, empiezan a regresar los chistes, ¿sí? Y el planteamiento de Pedro se me hace relevante porque dice, o sea, cuiden su manera de actuar con los que no son creyentes en específico, ¿sí? Porque ellos, al ver su manera de actuar, pues va a llegar un momento en donde van a glorificar a Dios, ¿sí? Y es un poco lo que dice Santiago también, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante nuestra manera de actuar y no solamente con los no creyentes, obviamente con los creyentes, porque a veces también nada más entramos en confianza y pues ya tanto uno como el otro empieza a tirar buscapiés, ¿no? Y cuando menos piensas estás en un cotorreo que no debe de ser, ¿no? Es un poco lo que dice Santiago, ¿no? Cuando habla de que la fe sin obras es muerta. Y luego dice, ¿no? Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. Porque sucede que yo como lo visualizo un poco lo que dice Santiago es que a veces podemos llegar y tirar un verbo y oh sí, que Dios y que no sé qué, pero nuestra vida no refleja lo que estamos hablando y máxime si lo estamos haciendo con personas que no son cristianas y lo más seguro es que la persona no cristiana va a decir no compa, yo no me voy a levantar a las 8 de la mañana los domingos para ir a la iglesia pues, si soy igualito que tú o tú eres igualito que yo, mejor me quedo a gusto el domingo dormido o prefiero quedarme a ver Chabelo, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, no me voy a levantar temprano, domingo tras domingo, voy a sacrificar mi domingo para ser igual que tú. Pues no, la neta, no, gracias. Y yo pienso, man, eso una vez lo estaba platicando con alguien, y yo pienso que ese es el principal problema, man, por lo que a veces puedes ver gente que se dice cristiana y de repente ves a su familia que no quiere nada con Dios, ¿me explico? Y por años, ¿no? Por años hermanitas o hermanitos que están ahí y el esposo y la esposa definitivamente nunca han querido nada con Dios. Y si lo ves, digo, desconoces su vida privada, pero con este tipo de versículos como Santiago, te das cuenta que no están dando el testimonio suficiente como para que esa persona decida y diga, ok, la verdad, eres una persona que yo realmente quiero ser como tú. Y si tú estás siguiendo a Cristo y el ir a la iglesia y la palabra y todo lo que tú me dices está y ha convertido tu vida de esa manera, yo también lo quiero, ¿me explico? El testimonio de Tom Hanks, man. Tom Hanks se hizo cristiano, ¿no? Y a mí se me hizo algo súper relevante lo que él dijo en una entrevista. Y él básicamente dijo, palabras más, palabras menos, básicamente dijo, yo me hice cristiano por el ejemplo de mi esposa. ¿Sí? Entonces, realmente es muy contundente esa parte, ¿no? Es muy contundente esa parte. Por ejemplo, hay un salmo, ahorita no lo tengo en la mente, pero es un salmo que habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, dice. ¿Sí? El firmamento anuncia sus obras y luego habla, ¿no? Lo voy a parafrasear. Dijo, hay una canción, ¿no? Que es de ese salmo, pero habla, ¿no? De que no dicen una sola palabra, dicen la NTV, pero su voz recorre todo el mundo. ¿Sí me explico? Entonces, dices, ok, si vamos a un ejemplo palpable, es la creación. Porque habla de que la creación cuenta la gloria de Dios. Y tú ves el cielo y el cielo no dice una sola palabra, pues. Pero su ejemplo te está mostrando la gloria de Dios. ¿Me explico? Y ese salmo, man, me hubiera gustado haberlo notado. Ahorita me acordé, man. Pero está muy relevante porque dice que no emiten una sola palabra, pero su mensaje recorre todo el mundo, dice la NTV. Entonces, ¿qué tan importante es el ejemplo? Así de importante, o sea, tus palabras quedan cortas
con tu ejemplo, pues. O sea, vamos, no necesitas ni siquiera decir nada. Si tú eres una persona que da ejemplo y que muestra a Dios, ¿no? Básicamente. Es el Salmo 19, men. Aquí lo encontré. Salmo 19, verso 1, 2 y 3. Checa lo que dice, men. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, dice. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Está muy curado, man. Y es eso, man. Sí, ellos hablan de la grandeza de Dios sin emitir palabra, pues. En palabras sencillas, man. Sin emitir palabra, ellos hablan de la gloria de Dios. Y luego lo que dice, ¿no? Toda la noche se escucha su voz, ¿no? De día en día, ¿no? Pero al final no han emitido una sola palabra y aún así su mensaje ha recorrido todo el mundo, ¿no? Está brutal, güey. Está muy chido. Y pues sigue ahí, ¿no? Habla sobre ser ejemplo en amor, que obviamente la Biblia constantemente nos habla de amar, ¿no? Juan precisamente dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El mismo Señor Jesús decía en Juan 15, nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y se entiende que lo que Pablo está hablando sobre amor, ese ejemplo en amor, pues no está hablando en un contexto de sentimientos sí, sino está hablando de un amor sacrificial, ¿no? O sea, entrega todo por ellos, ¿no? O sea, muéstrate, siervo, atiéndelos, ayúdalos. Me explico, da todo, da todo. Y creo que esa es una parte importante, man, porque a veces creo que uno de los defectos que tenemos como seres humanos es el egoísmo, ¿no? Es el querer todo para nosotros, es el buscar primero nuestro beneficio, nuestro interés. Y la Biblia nos dice todo lo opuesto, ¿no? Nos habla de servir, es mejor dar que recibir y tantas cosas que el mismo Señor Jesús fue ejemplo en ese sentido, ¿no? Entregó todo hasta su vida misma, ¿no? Porque aquí mismo, como lo decía ahorita, ¿no? En este verso de Juan 15, que es Juan 15:13, que dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y básicamente es lo que Jesús hizo, ¿no? Mostró tal amor que entregó su vida por nosotros. Y habla también, ¿no? De pureza, y esta parte se me hace interesante porque Timoteo debía de ser ejemplo en pureza. La palabra para pureza en el original es agneia. Se refiere primordialmente a la pureza en cuanto a la sexualidad. Timoteo debía ser ejemplo tanto en la conducta como en las intenciones del corazón. Nada socava tanto a una persona como la impureza sexual. Y digo, al final del día creo que ese es un tema que no importa la edad que tengas, ¿no? Hay gente ya muy mayor que la lujuria los controla, ¿no? Entonces la pureza sexual es importante y Pablo aquí está planteando todos estos puntos para que Timoteo se mostrara, ¿no? Ejemplar ante los demás. Y obviamente la iglesia de Éfeso pues empezara obviamente a respetarlo. Y por supuesto era importante porque era la manera en cómo Timoteo iba a poder dar el mensaje, la enseñanza que Pablo le había ordenado que diera y que instruyera a la iglesia de Éfeso. Y no había otra manera de que la iglesia y los hermanos, las personas recibieran este mensaje si Timoteo no era ejemplo, ¿no? Si Timoteo no se ganaba ese lugar para que la gente recibiera esa parte, ¿no? Y digo, ahora que he estado haciendo los apuntes para este episodio, me acordaba mucho, man. Obviamente yo estaba sin Dios, ¿no? Sin Dios y sin esperanza, ¿no? Y yo me acuerdo que yo era de las personas que yo pensaba y que realmente no me importaba y siempre decía, ¿no? Pues a mí qué me importa lo que piensen y lo que opinen de mí. Sí, o sea, cada quien su vida y ya te la sabes, ¿no? Un poco
un poco pues la filosofía, ¿no? Del secular, ¿no? O sea, que a nadie le importa lo que haga y pues cada quien su rollo y sobres, ¿no? Pero la Biblia sí nos habla, ¿no? De que sí somos cartas abiertas, dice Pablo. Que somos cartas abiertas donde todos pueden leer estas cartas, ¿no? O sea, somos unas cartas abiertas que todo el mundo las ve y las lee. Entonces, creo que no solamente con las personas cercanas debemos ser ejemplos, sino con todo el mundo, ¿no? Porque al final todo el mundo está leyendo esta carta, ¿no? Entonces Pablo constantemente les hablaba pues a los filipenses, a los corintios, etcétera, sobre ser ejemplo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo siempre que leo esa parte de Corintios se me hace acá, digo, Pablo, bien respeto, ¿no? Qué pantalones, ¿no? Para decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿no? Entonces, estás hablando de que Pablo obviamente era un ejemplo a seguir, ¿sí? Y por esa razón, ahora sí que tenía toda la autoridad para decirle a Timoteo que fuera ejemplo, ¿me explico? Y a los filipenses les dice en Filipenses 3, versos 17 y 18, dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. O sea, como Pablo lo plantea, hay muchos que su conducta habla de que estos compas son enemigos de la cruz de Cristo. Y quiero cerrar, con 1 Corintios 4:20 en la TLA. Se me hace muy relevante 1 Corintios 4:20 respecto a este tema. Y dice: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Entonces, pudiera decir que con eso puedo concluir, ¿no? Esa es mi conclusión, que si somos del reino de Dios, si decimos que somos del reino de Cristo, no lo demostremos solamente por lo que decimos, sino demostrémoslo por lo que hacemos, ¿no? Y que tenga coherencia, ¿no? Lo que hacemos con lo que decimos con lo que hacemos. Porque pues la palabra nos habla de ser ejemplo y creo que es tan relevante eso que la misma palabra nos dice y nos establece esa parte, ¿no? Sean ejemplo en palabra, en amor, en fe, en conducta, ¿no? Y pues, como decía ahorita, ¿no? En lo que Pablo escribe ahí en 1 Corintios 4:20. Si pertenecemos al reino de Dios, hay que demostrarlo con lo que hacemos y no solo con lo que decimos. Entonces eso es, raza, ser ejemplo. Hay que ser ejemplo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y pues nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.